Listo, amigas y amigos, entonces terminamos ahora ya con la última especie de porción conyugal, que es la porción conyugal ficticia. Pues bien, me gustaría comenzar aclarando el porqué del nombre, ¿no? ¿Por qué se denomina a esta clase de porción conyugal como ficticia? Y la explicación es bastante sencilla y creo que les va a hacer realmente mucho sentido. Es necesario comenzar, amigas y amigos, diciendo que la porción conyugal busca, si se quiere, una congrua sustentación del cónyuge sobreviviente, ¿sí? Una congrua sustentación, es decir, no busca ser un beneficio económico para el cónyuge sobreviviente. Al contrario, busca simplemente garantizar una vida digna, una vida en condiciones socioeconómicas, digamos, decentes o decorosas. Nada más. De ahí que se limita a la cuarta parte de la masa de bienes, ¿no? A la cuarta parte de la masa de bienes. Si lo comparamos con la legítima rigorosa o con la legítima efectiva, vemos que es bastante eximio el valor de la porción conyugal, ¿no? Es bastante insignificante. La porción, digamos, la porción legitimaria es la mitad de los bienes, la legítima efectiva son las tres cuartas partes de los bienes, ¿no? Entonces, de ahí que podemos percatarnos de esa diferencia, ¿no? La porción conyugal, en definitiva, es bastante insignificante a comparación de otras asignaciones forzosas. Y de ahí que lo que se busque con ella es simplemente garantizar una subsistencia digna, decorosa, nada más. ¿Por qué entonces se llama ficticia? Porque en definitiva, en virtud de esta porción conyugal, el cónyuge sobreviviente puede percibir más de lo que en teoría le serviría suficiente para una existencia digna. Puede percibir más de la cuarta parte de bienes. Fíjense lo que nos dice el artículo 1202. Si el cónyuge sobreviviente hubiera de percibir en la sucesión del difunto título, sea de donación, sea de herencia o sea de legado, más de lo que le corresponde a título de porción, el sobrante se imputará a la parte de bienes que el difunto pudo disponer a su arbitrio. Por supuesto, vamos a ir revisando palabra por palabra este artículo, pero de momento lo que me interesa es que ustedes se percaten que en otras palabras lo que está diciendo la ley es, mire, si el testador ha decidido dejar a su cónyuge supérstite más de la cuarta parte, impútele ese exceso a la parte que pudo disponer a su arbitrio. Como digo, vamos a revisar esto de manera más detallada. En otras palabras, puede percibir más de la cuarta parte de los bienes, puede percibir más de lo que le correspondería por porción conyugal, teórica o complementaria. Eso en palabras sencillas. Dicho esto, por eso se llama ficticia, ¿no? Porque desnaturaliza hasta cierto punto, es una porción imaginaria, desnaturaliza lo que verdaderamente es porción conyugal, trastoca su objetivo. Dicho esto, vamos analizando si es posible palabra por palabra, como a mí me gusta, que sepan aplicar este artículo de manera correcta, sea en sus procesos legales o sea, por supuesto, en sus casos planteados por su profesor en clase. A ver, primero, lo que quizá nos llame la atención es, dice, si el cónyuge sobreviviente hubiera de percibir en la sucesión del difunto a título de donación. Esto es necesario aclarar, amigas y amigos, porque muchos estarán diciendo, ¿cómo es que el cónyuge supérstite puede percibir a título de donación algo en la sucesión del difunto si es que el artículo 691 del Código Civil nos dice lo siguiente? Nos dice básicamente, esto de acá, permítame ubicarlo, acá está. Dice, así el título de donación irrevocable no transfiere el dominio entre cónyuges. ¿Qué nos está diciendo, no? Nos está diciendo ese artículo 691 que en definitiva entre cónyuges no puede haber donación. Entonces muchos se estarán preguntando, bueno, si esto nos dice el artículo 691
Y por supuesto, quienes ya tengan más experiencia pueden ir también al 218 del Código Civil que establece qué contratos y de manera taxativa, qué contratos se pueden celebrar entre los cónyuges, entre los cuales no está la donación. En otras palabras, por regla general, entre cónyuges no se pueden donar absolutamente nada. Entonces, muchos se estarán preguntando cómo es que entonces me dice aquí la ley que puede percibir el título de donación. La explicación es muy lógica y muy sencilla, amigas y amigos, y es que existen dos tipos de donaciones en nuestra legislación civil. Tenemos las donaciones irrevocables o intervivos, que son las más frecuentes y las más usuales, pero junto con las donaciones irrevocables o intervivos, tenemos las donaciones revocables o mortis causa. De estas donaciones no se habla mucho y no se ve mucho en las facultades de derecho, ¿no? Pero fíjense, acá tenemos, primero empecemos con las más frecuentes, las que, como digo, de manera más usual, estamos acostumbrados nosotros a ver, ¿no? Las donaciones inter vivos del artículo 1402. Estas son las más frecuentes, ¿no? La donación entre vivos. Pero junto con esta donación existe también la del 1167. Ya, permítame a ver si lo ubico de manera rápida, si no, me demoro un poco más. A ver, 1167. Me permiten ubicarlo por acá. A ver, este artículo 1167 es el que regula, si se quiere, o describe una donación revocable. Estas donaciones revocables o mortis causa son las que se pueden celebrar válidamente entre cónyuges, no las de intervivos, de manera tal que cuando el artículo 1202 nos dice que si el cónyuge sobreviviente hubiera de percibir en la sucesión del difunto a título de donación, está diciendo la ley o está suponiendo la ley que el causante en vida le dejó a través de una donación revocable, ojo, no irrevocable, sino a través de una donación revocable le dejó algún bien. ¿Ya? Estas donaciones revocables, para no alargarme mucho, pero sí me gustaría dejar en claro que tienen que seguir las formalidades de un testamento, ¿ya? Entonces, si es que eh, el causante, perdón, ha decidido dejarle en vida a través de una donación revocable algún bien ya a su cónyuge, lo que nos está diciendo la ley es, mire, ese bien que le dejó en vida a través de una donación revocable, impútele a la porción. Lo mismo que con la porción conyugal complementaria. Por eso es que el artículo 1199 nos decía que se imputa todo lo que el cónyuge sobreviviente tiene derecho a percibir en la sucesión del difunto, incluyendo su mitad de gananciales. Lo que dice la ley es impútele legados, impútele herencias, impútele donaciones revocables e impútele su mitad de gananciales. Pues acá lo mismo, nos está diciendo, impútele donaciones revocables si es que el cónyuge decidió dejar una donación revocable en vida. Eso descuéntele de la porción. Dicho esto, ya saben entonces que cuando el artículo 1202 se refiere a donación, está refiriéndose, por favor, a donaciones revocables. Ahora, si el cónyuge sobreviviente hubiera de percibir en la sucesión de difunto a título de herencia, otra cosa que hay que aclarar acá, y es que el imaginario colectivo está muy acostumbrado a utilizar esta palabra de manera genérica, de manera indistinta. ¿Quién te dejó esa casa, Pepito? Ah, me dejó mi papá de herencia. Eso es muy frecuente que se escuche, ¿no? Si es que una persona deja una casa en específico, dice yo a mi hijo Pepito, le dejo esta casa, eso es un legado. Técnicamente los abogados debemos ser más prolijos en el uso del lenguaje, ¿no? Entonces, en este ejemplo que he dicho a Pepito, si es que el testador le ha dicho a mi hijo Pepito, le dejo la casa ubicada en Ordóñez Lazo, tal, 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 de Cuenca,
lo que está dejando es un legado, no es una herencia. Pero bien puede pasar también que no deje el testador legados, sino deje herencias. A ver, y ustedes se preguntarán, entonces, ¿cuándo se deja una herencia? Y la respuesta la tenemos en el artículo 1126. Si no estoy mal, me permiten ubicarlo por acá, al artículo 1126, por favor. Quienes estén con el código a la mano podrán ubicarlo ya de una manera más rápida. A ver, por acá tenemos 1126. Permítame ubicarlo acá manualmente para que ustedes sepan en qué casos nos debemos referir de manera correcta a una herencia. A ver, tenemos por acá herencias. Y fíjense que acá el código regula asignaciones testamentarias. Yo siempre les decía a mis alumnos, quítenle título y pónganle cosa, porque se entiende mejor. Aquí el código regula las asignaciones de cosa universal. Y en el artículo 1126 nos dice, el asignatario que ha sido llamado a la sucesión, en términos generales que no designan cuotas, como sea fulano mi heredero o dejo mis bienes a fulano, es heredero universal. Ya, ahora, pero dice si concurre con herederos de cuota, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que me interesa aclarar acá? Las herencias pueden ser de todo un patrimonio o las herencias también pueden ser de cuota. De tal manera que si yo, como nos dice la ley, dejo en mi testamento, le dejo a mi hijo Pedro todo mi patrimonio o todos mis bienes, le estoy instituyendo como heredero, le estoy dejando mi patrimonio entero, que es una cosa universal. Pues si yo digo, por ejemplo, le dejo a mi hijo Pedro la octava parte de mis bienes, a mi hija Marcela le dejo la novena parte, a mi otro hijo le dejo la media parte. Estoy instituyendo herederos de cuota. Estoy instituyendo cuotas. Y esas son herencias, no son legados. Yo sé que muchos de ustedes quizá estén pensando, ¿quién va a dejar así un testamento? Ciertamente, no, es verdad. En nuestro país no existe ni siquiera la cultura de testar. Mucho menos vamos a encontrarnos un testamento que diga, le dejo la mitad de mis bienes a Juan, la octava parte a Alicia, la cuarta parte a Pedro. Sí, eso no lo vamos a encontrar. Antes, créame que sí era frecuente y sinceramente yo he aconsejado a un par de clientes por ahí, sobre todo esto es cuando tienen un patrimonio muy cuantioso, muy grande, es aconsejable dejar herencias y no legados, ¿sí? Pero bueno, dependerá siempre de la voluntad del causante, ¿no? Pero en definitiva lo que nos está diciendo la ley y ahorita que ya sabemos distinguir, insisto, una herencia es, por ejemplo, le dejo la octava parte de mi patrimonio, es heredero de cuota. ¿Qué cuota? La octava parte. Esas son herencias. A diferencia de que si yo dijera le dejo mi carro a Pedro, ese es un legado. Pues lo que está diciendo aquí la ley es que si el testador le dijese en el testamento al cónyuge sobreviviente, mire, te voy a dejar la octava parte de mi patrimonio, lo que nos está diciendo la ley es de su octava parte, impútele a la porción. Eso es una herencia, insisto, no es un legado. Pero también nos dice impútele también los legados. Entonces, ya saben ustedes con esta explicación que si es que el testador hubiese dicho en el testamento, yo le dejo a mi cónyuge sobreviviente un anillo de oro de $500, ¿ya? Ese es un legado, esa es una cosa concreta. Ya no está diciendo le dejo la octava parte de mi patrimonio, ya no está dejando cosa universal o una cuota de una cosa universal, le está dejando una cosa singular o específica. Entonces eso está diciendo la ley. Si le deja herencias, si le deja legados o si les ha hecho donaciones revocables, todo eso cuéntele a la porción. Ahora bien, pero dice, si a pesar de sumado todo esto, le hubiese dado más de lo que le corresponde por porción, el sobrante se imputará
a la parte de bienes que el difunto pudo disponer a su arbitrio. Y para entender ya esta segunda parte es necesario valernos, por supuesto, de un... Listo, amigas y amigos, entonces ahora que ya hemos entendido la primera parte de la disposición legal, en la cual encuentra fundamento la porción conyugal ficticia, vamos a analizar la segunda parte. ¿Qué es lo que nos decía? Ya sabemos, ¿no es cierto?, que es una donación revocable, una herencia y un legado. Entonces nos dice más de lo que le corresponde a título de porción, el sobrante se imputa a la parte de bienes que el difunto pudo disponer a su arbitrio. Esta es la parte que vamos a entender y que vamos a tratar de explicar, espero de forma clara, en este punto del video. Bueno, y para ello nos vamos a valer de un ejemplo y por supuesto es necesario que ustedes tengan presente los conceptos que hemos venido analizando. Fíjense el ejemplo que yo les he propuesto. Una vez practicado el inventario solemne de bienes relictos, es decir, de bienes hereditarios, el patrimonio ilíquido, ya no me he referido al bruto para efectos didácticos, el patrimonio ilíquido del causante asciende a $600. Ya en vida le dejo a través de una donación revocable a su cónyuge un carro de 50 y una casa de 120. Y él decide pedir la porción conyugal. ¿Cuánto podrá pedir por este concepto o cuánto percibirá por este concepto? Perfecto. Para entender entonces esa segunda parte que el sobrante se imputa a los bienes que el difunto pudo disponer a su arbitrio, es preciso, mis queridas amigas y amigos, partir del artículo, ¿no es cierto?, 1001 del Código Civil, que tantas veces lo hemos revisado acá. Volvemos, por favor, al artículo 1001. Por acá lo teníamos ya. A ver, entonces, a partir del artículo 1001, nosotros decíamos que en la primera parte del artículo 1001 tenemos el llamado acervo ilíquido. Esto de aquí, si se quiere, es, perdón, se me fue el, aquí está. Esto de aquí, esta primera parte de acá, es el acervo ilíquido. Y los cuatro numerales que vienen a continuación son las bajas generales de la herencia. Yo en el ejemplo les he dicho entonces, patrimonio ilíquido de $600. A partir del patrimonio ilíquido, amigas y amigos, ustedes lo que tienen que hacer para dividir el patrimonio del difunto, tienen que venir al artículo 1001. ¿Sí? Tienen que venir al artículo 1001 y dicen, vamos a restarle del patrimonio líquido todo esto que está aquí, los cuatro numerales. Las costas de publicación del testamento cerrado, los gastos funerales de última enfermedad, las deudas hereditarias, el impuesto de las sucesiones indivisas y la porción conyugal. Yo, para efectos del ejemplo, he omitido darle referencia a alguna de estas, ¿no? Pero bien puede pasar, ya sea que ustedes como jueces o como abogados, exista la posibilidad de que a ese acervo ilíquido se baje también todo esto de acá, ¿no es cierto? Pero vamos directo a la porción conyugal. Lo que nos está diciendo la ley es, mire, usted ya tiene el patrimonio líquido, réstele todo esto de acá. Entonces, aplicando este artículo 1001, tenemos ya acervo ilíquido 600. De ello obtengo la porción conyugal teórica, que como ustedes saben es la cuarta parte del acervo ilíquido, una vez rebajadas las generales del 1 al 3. Es decir, en este caso la porción conyugal teórica es $150. Eso es lo que podría pedir el cónyuge supérstite por porción conyugal. El resto, nos dice este artículo 1001, el resto es del acervo líquido o partible de que dispone el testador o la ley. Entonces nos está diciendo aquí el legislador, antes de dividirse el patrimonio según la voluntad del causante si ha dejado testamento o según las disposiciones del legislador si no hay testamento, bájele todo eso que ya habíamos descrito, los cuatro primeros numerales. Entonces aplicamos esto, ¿no? 600 le bajo los 150 de la porción conyugal teórica y tengo que el acervo partible es $450. Esto de acá, mis queridas amigas y amigos, los 450 es lo que yo voy a poder como juez,
repartir, ya al juez se le llama partidor. Esto es lo que el juez va a decir, esto de acá es lo que voy a dividir entre ustedes, señores herederos. Los $450 en el ejemplo que les he propuesto. ¿Y cómo se puede distribuir o cómo más bien se debe distribuir este patrimonio de $450? Se va a dividir este patrimonio de dos formas distintas, dependiendo si el causante dejó o no hijos. ¿Ya? Para ello tenemos que observar el artículo 1207. Una vez que ustedes ya tienen el acervo líquido o partible, se van a ir ustedes al artículo 1207. Permítanme ver si es que lo ubico de manera rápida. Acá está. Habiendo tales descendientes, nos dice, la masa de bienes, previas las deducciones y agregaciones, nos dice del 1001. Acá hay una cuestión importante que analizar, por favor. Nos dice la mitad de los bienes, es decir, de ustedes de los $450 que es el acervo partible le sacan la mitad, que son 225. Pero acá el legislador comete un error, porque nos dice, previas las deducciones y agregaciones indicadas en el 1001. Esto de acá, amigas y amigos, es un error del legislador. Y por supuesto que los errores complejizan la interpretación legal, pero es un error. ¿Por qué? Porque el artículo 1001 que tantas veces nos hemos referido no tiene agregaciones, tiene solo deducciones. Entonces, bien interpretado este artículo, corrigiendo el evidente y claro error del legislador, este artículo nos está diciendo la mitad de los bienes, previas las deducciones indicadas en el artículo 1001 y las agregaciones que enseguida se expresan, se dividirán entre los legitimarios. ¿Ya? Ahora, habiendo tales descendientes previas las deducciones del artículo 1001 y las agregaciones que enseguida se expresan, ¿dónde están estas agregaciones? Son estas de acá, los dos acervos imaginarios a los cuales nos referiremos cuando calculemos la porción legitimaria. Para efectos de porción conyugal, yo no necesito agregar nada. ¿Por qué? Porque la porción conyugal yo le rebajo antes de agregar. Ya lo que me está diciendo la ley es básicamente que usted, después de quitarle la porción conyugal, agregue el primer acervo y el segundo acervo imaginario. Entonces, como yo no necesito agregar nada para calcular la porción conyugal, le vamos a dejar eso de lado. Ya lo haremos o lo consideraremos cuando estudiemos la porción de legítimas, porque ahí sí tenemos que agregar para dar a los legitimarios lo que les corresponde. Pero para darle al cónyuge la porción conyugal, yo no necesito agregar absolutamente nada. Ya, por favor, eso debe quedar claro. Entonces le dejamos de lado las agregaciones. Vamos solo con las deducciones. Ya tenemos el acervo ilíquido y nos dice, se dividirá en cuatro partes, dos de ellas, o sea, la mitad del acervo para las legítimas rigorosas. Volvemos al ejemplo. Entonces nos dice que esto de aquí, previas las deducciones y agregaciones, acá ya le hemos hecho una deducción de la porción conyugal teórica, nos dice se divide en cuatro partes. Dos cuartas partes, o sea, todo esto de aquí, la mitad del acervo, para las legítimas rigorosas. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es tomar el acervo ilíquido y básicamente dividirle para dos. La mitad es lo que le corresponde o lo que la ley les da a los legitimarios, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, la legítima rigorosa, la mitad de 450, 425. ¿Qué más nos dice este artículo? Ya, una cuarta para las mejoras con las que el difunto haya querido favorecer a uno o más de sus descendientes. Insisto, ya estudiaremos con mayor detalle la porción de mejoras, que es otra asignación forzosa. Por el momento, dejémosle solo ahí la referencia. Ya, porción de mejoras, 112.5. Acá yo le he puesto legítima efectiva.
Ya, voy a explicar esto de mejor forma cuando veamos la porción legitimaria. Pues simplemente la legítima efectiva es aquella que se presenta cuando el testador no ha dejado, ha dicho indistintamente, no ha dejado a nadie, no le ha asignado a nadie la porción de mejoras. Cuando no le asigna a nadie, el testador guarda silencio con respecto a la porción de mejoras, se entiende que está dejando también esa cuarta parte de mejoras para los legitimarios. Eso es importante. Entonces la legítima efectiva no viene a ser sino la suma de la legítima rigorosa con la cuarta de mejoras. Si le sumamos la legítima rigorosa a la cuarta de mejoras, nos da la legítima efectiva, ¿ya? Que queda para los legitimarios si el testador no ha asignado expresamente la cuarta de mejoras a nadie. ¿Ya? Entonces, sumada la porción legitimaria con la porción de mejoras, nos da 337, que esto es lo que va para los legitimarios. Y el resto, la libre disposición, la cuarta parte del acervo partible, 112.5. Entonces, lo que nos está diciendo la ley, ya sabemos cómo se divide, obvio, el acervo líquido o partible de conformidad con el artículo 1207. Ahora, volvamos un momento al artículo 1202. Ya, el sobrante se imputa a la parte de bienes que el difunto pudo disponer a su arbitrio. Lo que nos está diciendo la ley es que si es que el cónyuge habría de percibir más en este ejemplo de 150, el sobrante se imputa a la cuarta de libre disposición. Entonces, miren, en este ejemplo, nosotros tenemos que el cónyuge ya está percibiendo en vida a través de una donación revocable un carro de 50 y una casa de 120, es decir, 170 dólares. 170 está percibiendo, ya que nos dice la ley, se imputan a la porción conyugal, ya. Sin embargo, fíjense, va a percibir 170, pero resulta que la porción conyugal es solo 150. Y esto, entonces, ¿a dónde van esos 20 dólares de exceso que está percibiendo el cónyuge? Porque tiene un carro de 50 por donación revocable y una casa de 120. Es decir, va a percibir más de lo que le corresponde. Está percibiendo 170 y en el ejemplo solo le corresponde 150. ¿Es esto legal? Se preguntarán algunos, y por eso es importante entender bien cómo se divide el patrimonio, para que no se plantee demandas improcedentes en derecho. ¿Sí? Fíjense, ¿puede el cónyuge percibir más de lo que le corresponde a título de porción conyugal? Categóricamente sí, por la porción conyugal ficticia, pero tiene un límite. No puede percibir más de la cuarta de libre disposición. En este ejemplo, por libre disposición, el testador pudo disponer 112 dólares con 5. El exceso de 20 dólares se imputa a la cuarta de libre disposición y le restamos, pues, ¿no? Tenemos los 112 dólares con 5 menos los 20, que es el exceso de porción conyugal, y esto es lo que se conoce como porción conyugal ficticia, nos da 92.5. Estos 92.5, si es que el testador no le ha dejado a nadie, se dividirán entre partes iguales los legitimarios. Pero es importantísimo el punto que estoy queriendo demostrar, que, insisto, el cónyuge sí puede percibir más de la cuarta parte, siempre y cuando no perciba más de la cuarta de libre disposición. Porque si percibe más, es decir, si en el ejemplo, volvemos un ratito al ejemplo, si es que en el ejemplo el cónyuge percibiera ya a título de porción, se me ocurre unos 400 dólares. En ese caso ya se está comiendo no solo la cuarta de libre disposición, se vendría a comer, si me perdonan la expresión, vendría a afectar esto de acá,
las mejoras y la legítima rigorosa. Y quizá ustedes estén preguntando, bueno, ¿y qué pasa si efectivamente el, el cónyuge, ¿no es cierto?, va a percibir incluso más de lo que puede por porción e incluso llega a percibir toda la cuarta de libre disposición y con eso afecta las mejoras. Pues en ese caso hay una acción que se llama la acción de reforma del testamento, ¿ya? Que está a partir del artículo 1239. Esta es la forma en la cual se podría corregir cuando el cónyuge superstite ya en vida le dejó bastante, en definitiva, y resulta que tanto le dejó, que le dejó incluso más su porción conyugal, más de lo que le correspondería, incluso por exceso que se atribuye a la cuarta de libre disposición. En ese caso ya está afectando mejoras, ya está afectando sea la legítima efectiva o sea la legítima rigorosa, y los herederos tendrían todo el derecho de plantear la acción del artículo 1239. Pero insisto, este punto me parece importante dejar en claro y espero que lo hayan entendido. Si es que no lo entendieron, por favor déjenme sus comentarios, dudas, opiniones, que con gusto las esclareceré. Pero en definitiva, lo que me interesa ilustrar en este punto es que no se debe plantear demandas improcedentes. O sea, si saben que el cónyuge puede percibir más de la cuarta parte ya de la herencia, siempre y cuando se encuentre dentro de la cuarta de libre disposición, no tiene por qué reclamarle a los herederos del cónyuge sobreviviente. Sí, porque la ley lo permite expresamente en el artículo 1202. Con esta reflexión espero que haya quedado claro ya el tema de las clases de porción conyugal, cómo se calcula la porción conyugal y simplemente pasamos ya a la última parte de este video, que vendría a ser la responsabilidad del cónyuge sobreviviente que percibe la porción frente a los acreedores hereditarios y finalmente cuáles son las acciones judiciales que me permiten a mí como abogado ya solicitar ante un juez que se me adjudique o que se me entregue la porción conyugal. A ello me dedicaré en la segunda y digamos en la siguiente y última sección ya de este video de porción conyugal. Agradezco la atención.